Doctor Ismael Quintana. Hola doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, queridos amigos. Un abrazo para ustedes y, por supuesto, también para quienes nos están mirando y escuchando. Quienes tengan luz para mirarnos o escucharnos. Eso le iba a Buena, preguntar, buena doctor esa. Quintana. Hace un momento estábamos dialogando con el presidente de la Federación de Exportadores del Ecuador y en plena entrevista se le fue la luz a él. Y hace un momento estábamos dialogando con el vicepresidente de la Asamblea, Hector Dígame. Recalde, y se nos fue la luz a nosotros. Espero que con usted no se nos vaya, ni a usted ni a nosotros. Pero aquí ya estamos con el racionamiento, porque en esta zona de Guayaquil, el racionamiento, a mí me da rabia decir racionamiento, el corte de energía es de 9 a 12 del día. Así que ahorita La estamos con planta propia. desconexión, como le han dicho ahora. La desconexión programada del Temporal. A servicio mí me pasó temporal. ayer en la noche, por si acaso. Yo Vea estaba usted. también en mi casa. Era un poco ya tarde. Había puesto un poco de ropa en la lavadora. Y se le Luego, quedó obviamente, ahí. la trasladé a la secadora. Y como podrán darse cuenta, claro, no duró ni 5 minutos el secado y eso se quedó ahí. Así que ya sabrán, ¿no? Las incomodidades Es que esto increíble. genera. Gracias, doctor, por atendernos a esta hora de la mañana. Consulta popular, doctor Quintana, hay una enorme responsabilidad en aquellas que se tengan que, si es caso, se aprueban. Digo, hay una enorme responsabilidad con la Asamblea Nacional para darle luz verde. A ver, yo le diría que en lo que tiene que ver con las preguntas del plebiscito, sí, la Asamblea va a tener un rol fundamental porque todas estas que están ubicadas entre el casillero F al casillero K Uh -huh. son preguntas que tienen un eje central, que es el eje de la seguridad. Ahora, tratándose de un plebiscito, es decir, de preguntas en donde el ciudadano elector no va a aprobar en las urnas directamente un texto normativo concreto, sino sencillamente va a aprobar una idea de crear una ley o una reforma legal. Lo demás va a quedar en manos del presidente y de la Asamblea Nacional. El anexo en cada una de estas preguntas nos indica lo siguiente: que si usted aprueba la pregunta F, que se refiere a permitir que Fuerzas Armadas hagan control de armas y municiones permanentemente en los lugares aledaños a las casas. Pregunta G, incremento de penas para ciertos delitos, trata de personas, secuestro, asesinato, sicariato, delincuencia organizada, entre otros. Pregunta H, que las personas privadas de la libertad en ciertos delitos cumplan integralmente su pena en la cárcel sin acceder a beneficios penitenciarios. Pregunta ahí, la tipificación del delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes de uso privativo de Fuerzas Armadas o Policía Nacional. Pregunta J, que si estamos de acuerdo con que armas, piezas, explosivos, municiones que fueron instrumentos de delito puedan destinarse de uso inmediato para Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Y la pregunta acá, que tiene que ver con las reformas a la ley de extinción de dominio, son preguntas donde nosotros le estamos diciendo al presidente Novoa: usted, presidente Novoa, al recibir el respaldo ciudadano, tiene 5 días para elaborar y presentar los proyectos de ley al COIP y a la ley de extinción de dominio, y luego la Asamblea Nacional tendrá 60 días para debatir y tratar o discutir estos proyectos de ley, porque aquí hay que decir una gran verdad. La Corte Constitucional, cuando dictaminó la constitucionalidad de estas preguntas, le dijo al presidente Novoa que no le podía él, y tampoco la ciudadanía, obligar a la Asamblea Nacional a aprobar proyectos de ley, que lo que se le puede es obligar a discutir. Ujú. Entonces, bien podría ocurrir que el presidente Novoa presente los proyectos de ley y la Asamblea no los apruebe, o que la Asamblea los apruebe con modificaciones sustanciales en cuanto al contenido que originalmente plantea el presidente Daniel Novoa. Entonces, el ciudadano debe ir a las urnas en lo que tiene que ver, insisto, con este paquete de preguntas plebiscitarias, teniendo plena conciencia de que el domingo usted no va a aprobar nada. Lo único que le va a decir al presidente Novoa es: sí, presidente, yo le doy el visto bueno para que usted haga algo que en todo caso puede hacerlo sin necesidad de consulta popular, que es presentar proyectos de ley. Teniendo en cuenta además que en estas preguntas usted tiene al menos dos que ya cuentan con un desarrollo legislativo. La pregunta F, que tiene que ver con el control de armas y municiones de manera permanente por parte de Fuerzas Armadas,
Eso ya está dispuesto en el artículo 26 de la Ley de Uso Legítimo de la Fuerza. Eso es algo que hay que decir. Y la pregunta H, sobre el tema del cumplimiento total de las penas privativas de libertad en las cárceles para ciertos delitos, también ya está incorporada en una de las últimas reformas al Código Orgánico Integral Penal. Es más, incluso con aval, con una sentencia de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. Entonces, esto es algo que ya recurrentemente hemos cuestionado algunos, lo que no supone una desaprobación a los temas que se plantean, sino sencillamente la poca utilidad que vamos a tener respecto de estas preguntas de aquí a futuro si es que el día domingo gana el sí. Quizá yo rescato la pregunta acá, que tiene que ver con las reformas a la ley de extinción de dominio, donde el presidente Noboa tiene la intención de simplificar el trámite para efectos de privar del dominio de aquellos bienes que han sido obtenidos de manera ilícita por el crimen organizado o que han sido obtenidos como consecuencia de la comisión de un delito. Entonces, en esas condiciones, la idea del presidente Noboa es acortar los plazos de investigación y acortar los plazos de sustanciación de estos procesos especiales que se deben llevar a cabo para restringir el dominio de bienes de origen o de resultado ilícito. O sea, Entonces, me parece que el condumio de la consulta está en las preguntas A la E, que tienen que ver con modificación constitucional, donde ahí sí ya, pues, el presidente Noboa nos ha planteado temas importantes. claro, esas preguntas plebiscitarias, entonces, doctor Quintana, significa que a la Asamblea le da lo mismo aprobarlas o no aprobarlas. Efectivamente. ¿Qué Increíble, ¿no? pasó? Cuando el presidente Noboa planteó originalmente la propuesta a la Corte Constitucional, Ajá. si usted revisaba el anexo original, la redacción de ese anexo en general, porque es un anexo común para Sí, todas estas sencillo, ¿no? preguntas, ¿no? Decía 5 días para presentar el proyecto de ley y la Asamblea 60 días para discutir y aprobar. Entonces la Corte, cuando dictaminó la constitucionalidad de las preguntas y sus anexos, dijo, no, presidente Noboa, no le podemos obligar a aprobar, pero sí a debatir. La Asamblea lo que tiene es una obligación de discutir, de tramitar el proyecto de ley, pero no necesariamente de aprobarle, porque la Corte ha entendido que obligar a la Asamblea a aprobar una ley es coartar el ejercicio de su potestad de deliberación parlamentaria, de su posibilidad de debate parlamentario y también de la libertad de configuración legislativa, porque finalmente el análisis que hace la Corte Constitucional en lo que tiene que ver con los anexos a estas preguntas es, claro, ¿qué rol cumpliría la Asamblea Nacional si es que lo que el presidente Noboa presente como proyecto de ley tiene que aprobarse sí o sí porque así dice el anexo de la pregunta? Entonces la Corte dice, no, debe haber un contrapeso, debe haber una discusión, un debate que permita también contraponer las ideas de la Asamblea con las del presidente Noboa. Entonces ahí es donde a mí me preocupa que un eventual resultado positivo de la ciudadanía vaya a quedar en letra muerta, porque puede ser, insisto, mis queridos amigos, que la Asamblea luego no apruebe, porque Claro. sencillamente no tenga los votos para aprobar las reformas que el presidente Noboa plantee, y en ese sentido, el artículo 106 de la Constitución, que indica que los resultados o la manifestación popular expresada en urnas, en consultas populares, es de obligatorio e inmediato cumplimiento. Digamos, ahí yo creo que la Corte comete una equivocación que puede llevar a que estas preguntas queden en letra muerta, Ujú. mucho más cuando ahora no queda clara cuál va a ser la relación ejecutivo-legislativo tras los sucesos de Ecuador en la Embajada de México. Es decir, el presidente Noboa al día de hoy al menos parecería ser que ya no cuenta con esa mayoría legislativa que tenía y eso le obligará sobre la marcha a tratar de construir nuevos acuerdos, nuevas mayorías para lograr que estos temas finalmente sean aprobados si es que el día domingo gana el sí en estas preguntas. Claro, porque los 48 que están resentidos en la Asamblea, obviamente le han dicho una oposición total. Y ahí deberá entonces jugar un papel fundamental el lograr, digo, de alguna otra manera, obtener esa mayoría, porque se requiere tener una mayoría adecuada para poder aprobar esas preguntas plebiscitarias. Caso contrario, quedará como que sin nada. Sí, efectivamente, ya el correísmo ha entrado Increíble. en esta actitud de oponerse ciegamente a todo con la finalidad de proteger a una persona
a un exfuncionario que tiene no una, sino dos sentencias condenatorias ejecutoriadas y una orden de prisión preventiva por un tercer delito, que es el caso Reconstrucción de Manabí. Ujú. Nos queda claro entonces que a esta gente lo que le interesa es proteger los intereses de sus allegados, de los miembros de su partido político, y no los intereses de la ciudadanía, porque digo, habría que estar loco para oponerse, por ejemplo, a que las piezas, los explosivos, las municiones o las armas, que son instrumentos del cometimiento de delito, no puedan pasar a ser inmediatamente utilizados por las fuerzas del orden. Pues, pero es que habría que ser ya francamente un cómplice de la delincuencia organizada. Habría que ser loco para no tipificar el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero sí hemos visto casos en los cuales se detiene delincuentes o se allana domicilios donde usted encuentra municiones, explosivos o armamento que es de uso oficial de Policía Nacional, de Fuerzas Armadas. ¿Ah? Increíble. ¿Ya? Entonces, o habría que estar loco para oponerse a la simplificación del trámite de la extinción de dominio. Pero el correísmo ya vemos que entra en esa lógica de oponerse por oponerse a todo. O sea, ¿por qué me voy a oponer a la creación de judicaturas constitucionales especializadas? ¿Qué queremos? Más Emerson Curipayo que a través de medidas cautelares improcedentes le den la libertad a gente como Jorge Glass. ¿Queremos seguir viendo la hemorragia de abusos del habeas corpus, acaso? Eso es lo que el correísmo quiere. Entonces, oponerse por oponerse, no. Mire, vea, yo tengo una posición, digamos, que cuestiona estas preguntas del plebiscito, Ujú. básicamente las preguntas de la F a la J. A la J. No, por eso voy a votar que no. Pero una cosa es que uno diga, a ver, yo encuentro en esto una deficiencia porque hay temas que ya están desarrollados en la ley o porque esto yo veo que tiene un riesgo porque en la Asamblea probablemente no hayan los votos para aprobar las reformas. Otra cosa es decir, 11 veces no, porque resulta que no han dejado que un delincuente condenado con sentencia ejecutoriada se burle de la justicia del país. A mí me parece que ese tipo de posición no tiene cabida en un Estado de Derecho y yo espero que en todo caso, en lo que tiene que ver con estas 6 preguntas plebiscitarias, si es que el día domingo gana el sí, haya en la Asamblea Nacional la suficiente madurez para discutir esto, no pensando en la cara del proponente, porque finalmente este no es un asunto que beneficia al presidente Daniel Noboa. Este es un tema, debemos decirlo, que busca combatir un asunto que nos importa a todos, no solamente a Noboa, que es el problema de la inseguridad. Y desde esa perspectiva deberíamos esperar a futuro, si es que esto debe ocurrir, un debate parlamentario técnico, ¿no? Que es lo que uno espera de la Asamblea Nacional. Pero es a veces mucho pedir. Claro, porque en este país nos hemos dado cuenta, doctor Quintana, que han prevalecido los intereses políticos por sobre los intereses de los ecuatorianos. Enrique San Martín continúa con el diálogo, doctor Quintana. Gracias, Javier. Doctor, lo escuchaba con mucha atención. En el tema de la justicia en el Ecuador, se crea el Consejo de la Judicatura, que es un órgano, un organismo, mejor dicho, que ejerce dos funciones, me corrige si me equivoco. La una es administrativa y la otra es disciplinaria. Es decir, es la máxima instancia por sobre la Corte Nacional de Justicia. Es lo que interpreto, doctor, y sobre esto no sé si cabe recomponer, reconfigurar. ¿Dónde está la...? Porque entiendo que todo se hace con buenas intenciones, se plantean estos cambios, pero finalmente, como en el caballo de Troya, dentro del caballo como tal va la trampa. Entonces, en este sentido, la configuración, cómo se administra la justicia en el Ecuador, me refiero a la estructura como tal, o al organigrama si se quiere, ¿es lo correcto o hay que reconfigurar? ¿Es cuestión de las instituciones o es cuestión de las personas? Yo creo que uno de las grandes deudas de esta consulta popular 2024, y eso lo hemos dicho algunos, es lo que usted topa. Ujú. Yo, digamos, no gano nada reformando la legislación penal, incrementando penas, Así prohibiendo es. el acceso a beneficios penitenciarios para ciertos delitos, dándole a Fuerzas Armadas un rol incluso ya
de apoyo complementario, porque es lo que plantea la pregunta ubicada en el casillero A, reformando parcialmente el 158 de la Constitución. No gano nada simplificando el trámite de la ley de extinción de dominio para el caso de los bienes de origen o resultado ilícito. Si es que yo no tengo un tema central, función judicial que ocurre con independencia, imparcialidad y competencia, que es a lo único a lo que están obligados los jueces. Y para que usted tenga jueces, ¿y por qué topo primero el tema jueces? Porque Claro. para que usted tenga jueces independientes, imparciales y competentes, usted requiere la cabeza, que es este órgano que usted bien lo definió, de vigilancia, control, disciplina, gobierno, que se llama Consejo de la Judicatura, que debe también estar correctamente integrado y que debe tener unas misiones claras. El problema que tenemos ahora es ese. No es solamente un problema de fondo, es decir, un problema de, a ver, tenemos deficiencias en nuestra legislación penal, entonces, ok, vamos a corregir la configuración de ciertos delitos, vamos a incrementar penas, vamos a simplificar el tema de la ley de extinción de dominio, vamos a tipificar nuevas conductas criminales, sino que, ¿quién aplica la ley penal? ¿Quién aplica la ley de extinción de dominio? Claro. ¿Quién aplica la ley de garantías jurisdiccionales? Los jueces, fundamentalmente los jueces, operadores judiciales. Tenemos un problema ahí. ¿Y por qué le digo que aquí hay una gran deuda? Porque yo, una de las preguntas que esperaba ver en el paquete de propuestas del presidente Noboa era reformas al sistema de justicia. Claro. Es decir, creo que es momento de regresar a ver al Consejo de la Judicatura y empezar a debatir si su modo de integración, su sistema de designación y el ámbito de sus atribuciones es el que Ecuador necesita o este se ha venido a convertir de lo que hemos empezado a escuchar precisamente, por ejemplo, de estos testimonios anticipados, los que se daba, por ejemplo, la semana anterior en el contexto del caso obstrucción a la justicia. Este exfuncionario cercano a Wilman Terán, de cómo es que se obra en el Consejo de la Judicatura a través de los repartos, a través de la compra-venta de puestos en las direcciones provinciales, de cómo es que se obra irregularmente para elaborar informes que luego sirvieron para la suspensión y luego posterior destitución de un juez, la pretensión de suspender irregular, inconstitucionalmente a la fiscal general del Estado. Entonces, ¿cómo podemos pretender reformar cuestiones que tienen que ver con ataque al problema de la inseguridad si no tenemos saneado un componente estructural e institucional fundamental que es la función judicial? Entonces, sí me quedó a mí ese sabor amargo, no sé si ustedes alcanzaron a ver cuando el presidente Noboa presenta en la Corte Constitucional el segundo paquete de preguntas que tenían que ver con enmiendas. Sí. El texto original de ese paquete planteaba reformas al sistema de justicia, planteaba la cesación en funciones del actual Consejo de la Judicatura, cosa con la que yo estoy de acuerdo. Yo también. Planteaba Claro. la estructuración de un Consejo Inquisitorio tripartito con una integración que no era perfecta probablemente, pero provenía de instituciones que hoy gozan de algo de credibilidad, Corte Constitucional, Fiscalía General del Estado y en algo la Corte Nacional de Justicia. Y luego planteaba una tercera cuestión, la evaluación cualitativa y cuantitativa a nivel nacional de jueces, fiscales y defensores públicos, que es algo que es urgente, se hace urgente. Y finalmente planteaba la autonomía de la Fiscalía General del Estado. No sé por qué, y esto en algún momento ojalá las autoridades del gobierno, los funcionarios que han estado encabezando el tema de la consulta popular, nos expliquen, el viceministro Torres, por qué razón 3 o 4 preguntas que estaban incluidas en ese segundo paquete terminan retirándose al final de la hora. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué decisión? ¿Quién decidió quitar esas preguntas que eran parte fundamental y complementaban lo que el presidente Noboa plantea, al menos en lo que tiene que ver con las preguntas plebiscitarias, que es un asunto de seguridad? Así que yo concuerdo con usted plenamente en que la gran deuda de esta consulta popular es no topar al sistema de justicia y principalmente el aparataje institucional del sistema de justicia. Veamos si es que hay luego alguna posibilidad de entrar a discutir con mayor profundidad ese tema que ahora queda en el aire. Definitivamente, doctor Quintana. Y algo adicional, bueno, yo celebro el hecho de crear las comisiones especializadas, que es lo que tanto se ha estado demandando en el Ecuador, porque no es posible que un juez atienda
diversos tipos de delitos en el caso penal, en el caso civil. No digo que esté mal, pero tienen que haber especialistas. Y en ese sentido, bueno, celebro que haya esta consulta. Sí, sí, en eso estoy absolutamente de acuerdo. La pregunta que usted se refiere está en el casillero C, para Ya. que la gente que nos mira y nos escucha ubique esto el día domingo en la Ujú, papeleta. Y esta pregunta lo que plantea es el establecimiento de jueces constitucionales especializados tanto en primer nivel, primera instancia, como a nivel de cortes provinciales, donde se deberán crear salas especializadas. Esto resuelve el problema que tenemos muy, muy complicado del abuso de las acciones constitucionales, ujú, fundamentalmente el tema habeas corpus, acciones ujú, de ujú. protección y medidas cautelares. La respuesta es no. Yo sé que ponerle a un juez membrete de juez especializado de lo constitucional no resuelve del todo el problema, pero sí es el puntapié inicial, hablando en términos futboleros, Claro. a empezar a jugar este partido que es muy complicado de ganar. Así que yo, igual que usted, celebro personalmente, votaré que sí en esta propuesta de enmienda constitucional, porque creo que ya es hora de que la justicia constitucional también cuente con jueces especializados. No es adecuado en términos de derecho al juez natural, lo que tiene que ver con la garantía de ser juzgado por un juez competente. Y cuando hablo de un juez competente no me refiero solamente a la competencia en razón del territorio, los grados, la materia o las personas, sino la destreza, el conocimiento, Ujú. la especialización del juez al momento de resolver un caso. No es adecuado que un juez civil, que un juez penal, que un juez de tránsito, que un juez de trabajo le resuelva un problema constitucional, porque muchos de esos jueces están en su día a día resolviendo eso, para lo cual fueron nombrados. Es decir, un juez que participe en un concurso para una judicatura de trabajo es un juez que, entendemos, tiene una especialidad en el Claro. ámbito laboral y Ujú. que está dedicado la mayoría de su tiempo a resolver problemas de índole laboral. Entonces, claro, cuando yo le llevo a ese juez del trabajo una acción de protección, un habeas corpus, una medida cautelar, yo le estoy distrayendo del ámbito de su especialidad y competencia, y el principio de especialidad sí está consagrado en el artículo 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, si yo al juez que resuelve temas de vistos buenos, de despidos intempestivos, de acoso laboral, le pongo a discutir, me invento un asunto de una concesión, un asunto de minería, de petróleo, Ujú. una terminación unilateral de un contrato, entre otros asuntos que habitualmente se debaten en la justicia constitucional. Ese juez de lo laboral no me va a entender el problema. Yo necesito jueces con formación en derecho constitucional, porque ese sí va a ser el puntapié inicial para empezar a sanear también el sistema de justicia constitucional. Así que esa es una pregunta fundamental a la cual yo creo que el día domingo hay que apoyarla con toda conciencia de que es el puntapié inicial de la solución al problema. No es la solución al problema Ujú. completa. Eso hasta el presidente Noboa lo ha dicho, Claro. pero sí ayudará. No, de acuerdo, doctor Quintana. Y finalmente, yo siempre ponía este ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de los jueces especializados, es como cuando acudes a un doctor, no es lo mismo que te atienda un doctor o un especialista, o mejor dicho, un especialista, un médico o un conocedor en medicina general, que un especialista, cardiología, qué sé yo, algún otro tipo de dolencia. Y en el caso de acá es igual, porque como usted bien señala, pues si soy conocedor y tengo experiencia en un tema, pues ten la plena seguridad que voy a trabajar y con eficiencia en ello, que es lo que se busca. Ahora, doctor Quintana, ¿cree usted que después de la consulta, porque a mí sí me dejó la preocupación cuando señaló hace un instante, que retiraron 4 preguntas de la consulta que son importantes si queremos reestructurar el sistema judicial? ¿Usted cree que posteriormente pueda considerarse? Yo creo que sí. A ver, habría que preguntar a los funcionarios de gobierno cuál fue la razón. A mí no me queda claro por qué eso se anunció. Estuvo ese día en la Corte Constitucional el viceministro Torres con el documento que además circuló. Yo me enteré porque circuló entre los grupos de periodistas. Entonces, usted sabe, pues, los Ujú, periodistas escriben, preguntan, mire, estas son ujú. las preguntas, ¿verdad? Y claro, cuando oficialmente se ingresa el documento, resulta que se la retira. Yo creo que ahí el país merece una Claro que sí. explicación clara de eso, cuál fue el inconveniente, cuál fue la razón por la cual esas preguntas fueron retiradas.
incluso, insisto, la pregunta de la autonomía para la Fiscalía General del Estado. Ahora, naturalmente nunca es tarde. Yo no creo que en lo que va de este año, en lo que resta de este año, alcance para otra consulta popular, porque además, si esta hemos tenido que organizar con las justas del Consejo Electoral, ha tenido que utilizar recursos de su propio plan operativo anual, porque plata no había para esta consulta popular. Entonces yo lo veo muy difícil en lo que queda de este corto periodo de gobierno. Pero ojalá en el siguiente periodo, si es Daniel Noboa, si finalmente opta por una candidatura y es elegido para un periodo completo ya de 4 años, o el presidente que venga el próximo año, que ojalá sea alguien que pues le lleve al país a buen rumbo, eh, se plantee esto con seriedad. Es decir, bueno, aquí seguimos, porque mire, yo le insisto, eh, esta consulta popular tiene buenas intenciones, yo no voy a desconocer eso. Las preguntas de la A a la E son fundamentales y yo creo que son y topan temas medulares, las que tienen que ver con enmiendas y reformas constitucionales. Ya he dado mi opinión respecto del riesgo y de la poca utilidad que tienen algunas o varias de las preguntas del plebiscito, pero más allá de eso tiene buenas intenciones. El problema es que con buenas intenciones usted no va a resolver esto si es que quienes instrumentan y aplican la ley en los procesos judiciales no han sido limpiados, no han sido saneados, el sistema de justicia no ha sido modificado en su Claro. estructura. Si eso usted no topa, mis queridos amigos, yo lamento vaticinar que el problema no se va a resolver con esta consulta popular. Entonces, ojalá para el siguiente periodo de gobierno nos tomemos en serio el tema de una profunda reforma estructural al sistema de justicia, sentarnos a discutir, a ver, ¿es necesario o no es necesario el Consejo de la Judicatura? Y si acaso concluimos que lo es, ¿bajo qué condiciones y qué atribuciones se le va a dar? Si vamos a mantener un Consejo de la Judicatura, ¿es con esta integración? Es decir, está bien que el presidente, órgano político, y que la Asamblea, órgano político, metan la mano en la justicia poniendo un delegado en el Pleno del Consejo de la Judicatura. Está bien que este Consejo de la Judicatura, por ejemplo, ejerza control disciplinario respecto a los jueces de Corte Nacional de Justicia, entre otras cosas, ¿no? Está bien que la Fiscalía siga estando maniatada a los designios administrativos, económicos y financieros del Consejo de la Judicatura, o deberíamos quizá devolverle esa autonomía que tuvo el Claro que Ministerio sí. Público a la sazón de la Constitución, por ejemplo, del año 98. Y ya luego cosillas más, ¿no? Claro, Consejo de Participación Ciudadana. también, claro. Debemos seguir con este organismo, pero si hace semana y media veíamos que otra vez caímos en el mismo círculo vicioso de estar quitando presidente, que ponga el otro, que nombras un nuevo vicepresidente, se conforma una nueva mayoría y todo gira en torno a intereses que ellos tienen por la designación de autoridades que finalmente no terminan de designar. Ahí está, parlado de corrupción el concurso de defensor público. Sí. No tienen idea de cómo hacer la renovación parcial, si deben hacer renovación parcial o renovación total en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, bueno, esa es otra cosa que en el futuro tendremos que debatir. ¿Mantenemos este órgano inútil? O al menos nos sentamos a discutir sobre ya de una buena vez por todas quitarle esta joya de la corona, que es la que genera estos predicamentos. El día que usted le quite al CPCCS la potestad de designar autoridades de control, se acabaron estas peleas porque es un Sí. órgano que quedará básicamente para recibir denuncias de corrupción, como fue la antigua y extinta Comisión de Control Cívico y Combate a la Corrupción. Entonces, sí, me parece que hay cosas que, pues, luego con un poco más de detenimiento y calma las tenemos que debatir. Doctor Quintana, muchas gracias. Y muy enriquecedor, como siempre, sostener estos diálogos con usted. Que tenga un buen día. Un abrazo, queridos amigos, buenos días. Buenos días. Gracias, el doctor Ismael Quintana, analizando esto de la consulta popular. Súper interesante. Y esta situación de la institucionalidad de nuestro país, que es la que tanto buscamos